Bueno, buen día. Lo que vamos a ver ahora es una suerte de continuación del sistema de clonación. Ya habíamos visto anteriormente lo que serían los tipos de clonaciones. En este caso fueron overexpression PCR, la utilización de un overexpression con DPN1, clonación tipo TA, etcétera, etcétera. También vimos en una primera parte cómo el marco abierto de lectura, qué características observar, algunas cuestiones de bioinformática. Ahora lo que vamos a buscar es ver la importancia de poder obtener o utilizar el hospedero, por no decirlo perfecto, más adecuado para tu sistema. De eso también es una parte importante al momento de considerar todo un proceso de clonación. ¿Okay? Bueno, básicamente lo que ahora necesitamos hacer es buscar desde el punto de vista un ejemplo del cual podamos partir. Con actualidad de este sistema del coronavirus buscamos quizás uno de los ejemplos más adecuados, que serían los biosimilares, como le llaman en Estados Unidos, o en el caso de México, los biocompatibles. ¿Por qué la diferencia? Porque nosotros tenemos una marca registrada en México, que son las farmacias similares, por ende no podemos llamar biosimilares, tendríamos que llamarlos biocompatibles. Y es así como en México generalmente se refieren a aquellos compuestos producidos por organismos que generalmente no los producen. Aquí está el ejemplo, muy fácil. La ampicilina sabemos que viene, o la penicilina, de algún tipo de hongo que la excreta para que hasta cierto punto pueda competir contra las bacterias. Todos sabemos que las bacterias tienen una velocidad de duplicación mucho mayor a la de un hongo. Entonces, arrojan penicilina al medio de cultivo, al sistema donde estén, y de esta forma mantienen a raya la competencia. Y de ahí se obtiene o se obtenía anteriormente gran parte de la penicilina o algún tipo de antibiótico. Por ende lo llamamos el medicamento biológico, entre comillas biológico. Hoy en día hacemos que esa penicilina la produzca otro hospedero. En este caso puede ser una célula animal, puede ser una célula de levadura o puede ser una bacteria. Claro que también están las células de insectos y algunas plantas, pero estos ejemplos son los más comunes. ¿Okay? En el caso de las células animales, aquí solamente pongo el ejemplo de las células famosas CHO por células de ovario de hámster, y son las únicas aprobadas por la FDA para tú poder generar un compuesto biocompatible o biosimilar según los estadounidenses. Entonces lo que tú quieres para producir un biosimilar es tomar el gen, en este caso de un hongo, si hablamos de la penicilina, meterlo en un plásmido y hacer que otra célula la produzca. Puede ser una célula animal, como las células CHO, aprobadas por la FDA, no es comercial. Puede ser una levadura o puede ser una bacteria. Y a ese producto, una vez refinado, le vamos a llamar medicamento biocompatible. ¿Ok? Bueno, partiendo de ese ejemplo, es importante conocer quién va a ser el hospedero. Y para saber quién es el hospedero, yo necesito conocer una serie de características. Pero antes de llegar a esas características, me gustaría comentarles y hacer pie a lo que es el proceso de transformación. ¿Ok? En este ejemplo, vemos los mismos plásmidos que utilizamos en clonación 1 y 2. Esos plásmidos yo les comentaba que tenían un origen de replicación para, en este caso, bacterias, que es el de PUC 1819, y aquí en este otro ejemplo, el de PIGEX S1, también tiene el origen de replicación OIC. Lo que quería decir que ambos plásmidos pueden ser utilizados para transformar E. coli, es decir, funcionan en bacterias. También les mencionaba que hay plásmidos como PIGEX S1
que tienen doble función. No solamente puedes utilizar Orice a la bacteria como hospedero, sino también tienen origen de replicación de levaduras como 2-MIO. ¿Okay? Partiendo de ahí, vemos en este ejemplo cuáles son los pasos que generalmente se siguen religiosamente en un proceso de clonación. Ahorita les explico a grandes rasgos por qué es religioso. Casi llega un punto en el que este proceso lo hace sin pensar. Primero tomamos a la bacteria. Ustedes en el laboratorio ya han llevado a cabo la transformación de células. Para eso, primero agarraron un hospedero de E. coli y hicieron que esas células se convirtieran en competentes. ¿Qué quiere decir? Que puedan aceptar un plásmido, ya sea PUC o PX. Posteriormente hacen el proceso de transformación. En un método muy sencillo que se utilizaron fueron los choques térmicos. Después del choque térmico, ustedes ya tienen sus colonias en una caja Petri. Y posteriormente utilizaron un proceso en su momento de la mini prep, cuando llevaron biología molecular aplicada y obtuvieron el plásmido. Este procedimiento se hace casi siempre. Competentes, transformas, una vez que transformas, eliges aquellas que tienen tu construcción, luego las propagas y aíslas el plásmido. Una vez que aíslas el plásmido, vuelves a meter este plásmido en células competentes de nuevo. Lo que tú quieres hacer en este paso hasta este otro, que es en la mini prep, es tener muchas copias de ese plásmido, de esa construcción que te pudo haber costado mucho trabajo obtener. Ya que tengas muchas copias, tú vas a transformar muy probablemente en la misma cepa de E. coli, pero en este caso, tú quieres que existan más copias de tu construcción, porque entre más copias de construcción, más células transformadas. Y no solamente eso, cada unidad celular puede aceptar de entre 1 a 10 copias de este sistema. Lo que quiere decir que una vez que tú haces esta parte de la propagación, tú estás esperando que exista una colonia que tenga mayor número de expresión de tu proteína deseada porque tiene más copias de su plásmido o de tu construcción en su sistema. Puede tener hasta 10 copias. Hasta ahí todo bien y hasta ahí quedamos con las bacterias. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos una levadura? Si se dan cuenta, el proceso con E. coli continúa hasta la mini prep. ¿Por qué hacemos ese procedimiento? Por dos cosas. Primero, tener ya nuestra construcción en un hospedero. Y ese hospedero, congelarlo a menos 86 grados centígrados, con el objetivo de que en algún futuro, si mi cepa madre muere, yo ya tengo un banco de cepas transformadas. Tengo un respaldo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo lo que quiero es que una maquinaria sencilla de rápida duplicación me genere un número de copias grandísimo de mi construcción que muy probablemente te costó mucho trabajo obtener. Entonces, al tener un buen número de copias, haces la mini prep y tienes muchas copias. ¿Pero por qué? Si va para una levadura, porque tú escogiste casi siempre viene así. Las plásmidos o sistemas plasmídicos para levaduras casi siempre tienen el origen de replicación, también para bacterias, y el sistema de selección para bacterias, en este caso ampicilina. Pues he de decirles que PGX-1 es un plásmido para levaduras. ¿Okay? Y al tener esas características puedes hacer muchas copias, y una vez que tienes muchas copias, tú vas a transformar a tu levadura. En este caso, el hospedero que tú hayas escogido. Hasta el momento no hemos hecho hincapié en qué características necesito de este hospedero. Una vez que tú tienes y transformas, en el caso de las levaduras, una unidad celular puede obtener hasta 100, entre 50 a 100 copias del plásmido.
de que va a depender del tamaño de la construcción. Entre más grande la construcción, muy probablemente más pequeña la cantidad de construcciones que van a estar por unidad celular. Y esta parte es importante. Y si se dan cuenta y nos pasamos a células animales, los 3 primeros pasos se repiten. Por la misma intención, quiero conservar mi cepa con mi construcción, en este caso E. coli es el ideal. Quiero hacer muchas copias, tener mi mini prep y posteriormente hacer el proceso de transfección de la célula animal, en este caso CHO. Después de que tú haces esta transfección, tú necesitas observar que la célula no retroceda y pierda la información. Por ende, hay un primer paso que te permite, que es el proceso de expansión inicial. ¿Sí? Tú partes de cero, transformas, entonces tú tienes más o menos una semana para evaluar tus clonas. ¿Sí? Ya que pasa una semana, tú vas a escoger las mejores cepas. No es que pasan las mejores cepas, tú le tienes que dar un periodo de 2 a 3 meses para que no pierda esa cualidad que le acabo de dar de expresar un gen que no expresaba de manera normal, por lo cual les llamamos genes heterólogos, independientemente del hospedero, si es una bacteria, una levadura o un animal, se les llaman genes heterólogos. Y de ahí viene también el término de recombinante, porque llevas a cabo el proceso de recombinación al tener los sistemas ORI-C y 2-MIO, que quiere decir que esta información puede hacer copias de sí misma por una forma de recombinación del DNA. Es por ello también que a los hospederos que tienen un gen heterólogo se les llaman recombinantes. Bueno, ya vimos una parte de cómo tú puedes iniciar o por qué muchas veces primero parten de una E. coli para posteriormente pasar esa misma información a una levadura y luego a una célula animal. Ese primer paso de la E. coli es para tener más copias, un mayor número de éxito y de incidencia. Ahora, ¿qué diferencias yo puedo esperar al momento de seleccionar un hospedero? Ya sea una bacteria, una levadura, una célula de insecto o una célula animal. Primer caso, el manejo. ¿Qué tan fácil es escalarlo a niveles industriales? ¿Ok? Si vamos al caso de la bacteria se puede duplicar más fácilmente. Y el proceso de duplicación, según esa tabla, se va dificultando conforme vamos avanzando hacia abajo. Entonces, según el proceso de duplicación, es la facilidad del escalamiento. Ese es un primer punto. Entonces, si yo tengo un gen que lo quiero meter en un hospedero para producir un fármaco, yo necesito saber qué tan fácil es hacer el proceso a escala industrial. Entonces, la bacteria ya iría ganando. Ahora, ¿qué cantidad de esta proteína se puede alcanzar a expresar? Si se dan cuenta, tanto la bacteria como la levadura pueden llegar hasta 30 gramos por litro. ¿Ok? Y en el caso del insecto, hasta medio gramo. O una célula animal, la célula animal generalmente no alcanza más de 10 miligramos. Ahora, la producción de proteínas citotóxicas. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una proteína dedicada a un fármaco, yo sé que el hospedero puede producir proteínas citotóxicas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, digamos que es para un fármaco que va a ser utilizado en humanos. Si la bacteria la produce de manera heteróloga, la presencia de proteínas citotóxicas ¿importa? No.
¿Por qué? Porque la proteína citotóxica al que atacaría no es a mi proteína heteróloga generalmente, sino atacaría a mi hospedero y haría que un hospedero no creciera de manera adecuada. Entonces aquí si lo produce, sí, si lo produce, ¿importa? ¿Afecta? Generalmente no. ¿Levadura lo produce? Sí. ¿Afecta? Pues generalmente no. ¿Que la produzca un insecto? Sí, pero te afecta, generalmente no. El caso contrario a una célula animal. ¿La célula animal puede producir proteínas citotóxicas? Claro que sí. ¿Le va a afectar como hospedero? Claro que sí. ¿Y cómo se va reflejado esto? En la cantidad de biomasa que se forma y la baja cantidad de proteína heteróloga que puede producir. Es por eso que, ya hablando en cuestión de biomasa con respecto al volumen total de operación, una bacteria puede producir hasta el 5%, 1% por levaduras, 30% en insectos y no más del 1% en células animales. Ahora, ¿qué tan cerca estaría esa proteína heteróloga producida en este hospedero de ser la proteína necesaria para el ser humano si estamos hablando de un fármaco? Aquí la cosa se invierte. Si es una bacteria, es muy poco probable que tengas una proteína 100% idéntica a lo que nosotros llamábamos biocompatible o biosimilar. Y esto va a ir aumentando conforme vas cambiando de hospedero. Es por ello que es importante seleccionar el hospedero. Desde inicio, saber si va a ser una bacteria o una eucariota. Y si es una eucariota, ¿qué tipo de eucariota? ¿Por qué existe esta diferencia? Porque las proteínas, una vez que se procesan, no es solamente que se traduzca en DNA y se forma un plegamiento. El plegamiento se forma una vez que hay un postprocesamiento. Y el postprocesamiento significa meter glicosilaciones o no meter glicosilaciones. Entre más compleja la proteína, es decir, entre más aparatos de glicosilación necesites, es más complejo que una bacteria pueda producir una proteína biocompatible. Entonces, he ahí la importancia de, desde un principio, considerar qué tipo de célula utilizar, procariotas, eucariotas, e inclusive entre las eucariotas hay niveles, ¿ok? Bueno, ahora, resumiendo todo lo que vimos ahorita, o les estuve platicando, es, primero, el proceso celular es escoger un gen heterólogo. Una vez que tú ya sabes qué gen quieres meterle a otro organismo, o quieres reproducir, o quieres modificar, etc., vas a seleccionar quién lo va a donar. En este caso, hablamos de la penicilina, pues tendría que ser un hongo como Penicillium, Aspergillus, etc. Después de quién va a donar el DNA para ese gen heterólogo, tú debes de considerar dónde está el marco abierto de lectura. El marco abierto de lectura, para este entonces, ustedes ya son unos expertos manejando bioinformática. Después de que tienes tu marco abierto de lectura, me vas a buscar qué plásmido vas a emplear. Aquí es importante porque según el plásmido va a ser también puede ser que se cierre un poco el camino en la elección del hospedero, o si tú ya tienes el hospedero, se cierra un poco el camino en la elección de tu plásmido, porque ambos tienen que ser compatibles. Y una vez que conoces esa compatibilidad y ya la escoges, pues sí, vamos a hacer la construcción. Y la construcción entonces, cuando tú le escogiste el plásmido, pues tú escogiste entre varias cosas que se expresara de manera constitutiva o de manera inducible. Y una vez que llegaste a este acuerdo, transformas y vas a ver si transformas en una bacteria, aquí como ejemplos, o en una levadura. En el caso de estas dos cepas, tú tienes que conocer si tu proteína que precede de este gen heterólogo lleva a cabo un procesamiento en su sistema
como puede ser una glicosilación correcta de la proteína plegada. Y además de eso, si esa proteína puede ser excretada en el medio de cultivo para su mejor extracción. Y una vez que tú ya verificaste eso, ahora sí, determinación del sistema de cultivo y poder posteriormente sacar tu proteína. Son todos los procesos que hay que tomar en cuenta. De manera general, ahora regresemos a estos dos plásmidos porque los vamos a estar viendo y viniendo con estas imágenes. Ahora, ¿qué características deben de tener los hospederos en este caso? Pues bien, en esta tabla trato de resumir los 17 hospederos en bacterias más representativos o más utilizados y más comerciables. Tenemos el nombre de la cepa, algunos de ustedes pues van a estar familiarizados con DH5-alfa y HB101, que son las que generalmente utilizamos en nuestros laboratorios, vaya está. Y esos a su vez tienen alguna resistencia natural a ciertos antibióticos. Esto es importante conocerlo porque imagina que al final de cuentas tú compraste la cepa, digamos que compraste HB101. ¿Okay? Una vez que la compraste, algo sucedió que se contaminó. Entonces, una cepa de estas pues tiene un costo comercial de hasta 7,000 pesos y un tiempo de espera hasta de 2 semanas. Para no tener esos problemas, tú pues bueno, se me contaminó la caja donde estaba, agarro una asada de esa caja, la meto en el medio de cultivo que tenga streptomicina y la colonia que crezca sé que va a ser mi cepa HB101 porque de esta manera yo sé que él es resistente a ese antibiótico. Y otra cosa importante, yo sé que si voy a utilizar un plásmido para transformar a ese hospedero HB101 que de manera natural es resistente a streptomicina, yo sé que mi sistema de selección del plásmido que yo vaya a utilizar no tiene que tener el gen de resistencia de la streptomicina. Tendría que ser otro, como en este caso la ampicilina. Eso es un dato valioso. Ahora, lo otro que tengo que conocer es el genotipo de esta cepa, que significa los genes que tiene mutados. Hace ya muchos años, décadas yo creo, si no es que ya casi un siglo, cuando se descubrió esto de la biología molecular y las clonaciones, bien se podían hacer las transformaciones en cepas silvestres y lo puedes hacer, pero la pérdida de ese gen heterólogo es inmediato. E inclusive se dificulta ese proceso de búsqueda de tus colonias, como lo vimos en las primeras imágenes, en estas imágenes de acá. Este proceso de escrutinio que viene entre los 3 primeros pasos que vimos aquí se dificulta fuertemente porque cualquiera de las cepas o de las colonias producidas puede tener tu transformante. O sea, tienes que buscar entre un número mayor de colonias. Pero si nosotros le hacemos caso al genotipo, podemos hacer que esas opciones se reduzcan y podemos tener una opción inteligente de qué tipo de cepa utilizar para transformar. Bueno, pero profesor, ¿qué es lo que significa cada una de estas cosas que están aquí? Todos ellos son genes. ¿Sí? ¿Qué significa cada uno de ellos? Es tan fácil como irte al Google. Vamos a abrir una parte aquí y le vamos a poner E. coli strain. Las colonias de E. coli más usadas, etcétera, etcétera. Y hay una fuente de información del blog de Adgene que te permite conocer, le vamos a ver aquí, Plasmid 101. Y en este blog no solamente te describen las cepas comerciales existentes, sino que te describen los genes que generalmente se modifican en ellos. ¿Ok?
Nos vamos a ir a uno que es el gen F, ¿ok? El gen F, si nos regresamos a la parte de acá, casi todos tienen F negativo, ¿verdad? ¿Qué significa lo siguiente? Voy a irme aquí rápidamente a hacerles un bosquejo, intentar hacer algo al respecto, y digamos que tú tienes una bacteria, ¿no? La estaba borrando. Tienes una bacteria, ya la transformaste y esta tiene un número finito de copias de tu construcción. Vamos a ponerle van 5, 6, 7 y 8. Me parece que agarró 8. ¿Okay? Y luego, en un matraz, tú cultivaste esta cepa y la metiste. ¿Okay? También supongamos que esta es F positivo. La F positivo o F negativo significa su capacidad de conjugarse. Es decir, cuando una célula ve a una célula vecina del mismo tipo, parientes, etc., tienden a generar una conjugación, una unión entre ellas. Y pues las fibrillas se unen y pueden pasar esta información y donar partes del plásmido en el caso en el que estas células se encuentren en un sistema inhóspito donde anteriormente ésta no pudo haber sobrevivido. Eso es lo que hace la conjugación. Pero ahora digamos que esto solo se logró si es F positivo. ¿Okay? Ahora digamos que este F positivo se mantiene y la cepa que yo escogí como hospedero es F positivo. Bueno, ¿qué tal si yo posteriormente a esta misma célula, ese mismo cultivo, así nomás como viene, agarro una alícuota y sembré aquí? Entonces yo tengo cultivo 1, le vamos a llamar a este, y a este le vamos a llamar cultivo 0, porque es donde estoy partiendo. Pero no obstante, tuve buenos resultados, me gustó, y volvemos a hacer otro cultivo, y tenemos cultivo 2, y volví a hacer ahora este pase de aquí. Y se dan cuenta, esto es como un proceso de, hasta cierto punto, de dilución. Lo que significa que una vez que yo voy pasando de uno a uno, estoy diluyendo en microbiología. Y así de esa manera vemos un control celular. Pues esto pasa si tienes F+, si tú diluyes hasta acá, tú vas a obtener que la célula aquí inicial, si tenía 8 plásmidos, el de aquí muy probablemente pierda una cantidad de plásmidos por la conjugación. Y una vez que lo pasas a un tercer cultivo, pues perdió otros plásmidos. Y así sucesivamente hasta que llegas a un cultivo donde el plásmido se volvió 0. ¿Ok? Eso puede llegar a pasar, se pierde la conexión, se pierde esa capacidad de producir tu proteína exógena. Pero ¿qué sucede si al final de cuentas eso se convierte en F negativo? Quiere decir que este proceso de conjugación no se puede llevar a cabo. Por ende, estas pérdidas que están aquí nunca van a suceder porque no es capaz de transmitir la información hacia otros. Por ende, la va a conservar. Y así tu sistema se va a ir nutriendo y va a quedar intacto de manera más prolongada. Entonces, lo inicial del sistema F, que sea F negativo, es que estos plásmidos o vectores o construcciones que tú le pusiste en la transformación no les va a ir perdiendo y les va a ir conservando. Ese es el punto principal de este sistema. Entonces, por eso es que es preferible que sea F negativo. Otra cuestión. Digamos que tú estamos viendo este gen ARA14. Vamos a regresar al esquema que teníamos acá. Vamos a borrar todo lo anterior. Entonces, ARA. ¿Qué significa?
Ustedes recuerdan que en el laboratorio pues hicieron una práctica en la cual utilizaban un plásmido llamado Piglo, ¿verdad? Piglo tenía un promotor, en este caso el promotor de arabinosa. Y la cuestión es que el gen de la fluorescencia, GFP, me equivoqué ahí con una P de más, GFP era la proteína que hacía que todo esto floreciera hasta cierto punto. Entonces, tú ponías esto en una bacteria para que tuviera un número de copias y lo cultivabas en un medio de cultivo que tuviese glucosa y arabinosa. Ok, muy bien. Ahora, la cuestión es la siguiente. La arabinosa, en este caso, tiene que actuar como inductor de esta proteína. Pero, ¿qué pasaría si mi hospedero no fuera ARA negativo o tuviese una mutación en ARA? Eso significa que la célula puede llevar a cabo el proceso metabólico de la arabinosa. ¿Qué quiere decir? Que esta arabinosa de aquí la va a utilizar como fuente de carbono. Por ende, va a poder hidrolizarla sin ningún problema y la presencia de arabinosa ve disminuida la acción de la hiperproducción de GFP. Por eso es importante no tener, o más bien tener bloqueado este gen para que este procedimiento no se lleve a cabo y al final tú puedas obtener una mayor concentración de GFP en el sistema. Porque aquí arabinosa en este medio de cultivo va a ser y va a funcionar como inductor. Y esa va a ser su principal función, nada más. Pero esta función puede ir disminuyendo si en algún momento este gen de GFP yo lo quito. Y en un proceso de clonación yo pongo a una molécula que degrade arabinosa. ¿Sí? Entonces, este proceso de inducción de esta proteína va a ir disminuyendo conforme vaya aumentando este producto, en este caso. Pero como no es el caso de nuestro laboratorio, de la sesión que llevamos a cabo, tú lo que querías era GFP. Y esa GFP iba a estar presente siempre y cuando la arabinosa estuviera y por eso florecía de verde. Y era un verde muy fuerte. Si este ARA no fuera negativo, estuviera bloqueado en mi hospedero, entonces la ruta metabólica se activa y consume la arabinosa antes de que se exprese el gen. Es decir, es más fácil los dientes que los parientes. Y en este caso, si no mal equivoco, era HB101, la cepa que nosotros utilizábamos en ese momento. Y ahí que también es importante conocer esas características. Y aquí lo tenemos, HB101, ARA negativo. Hasta cierto punto, ARA mutado en nucleótidos 14 o aminoácido 14. Entonces, esas características que estamos viendo en este listado son importantes considerarlas. ¿Qué tal si en ese mismo ejemplo que les acabo de poner, yo no utilizaba HB101 y yo utilizaba, en este caso, una de las más conocidas también, que es 5-alfa? ¿Okay? Entonces, si 5-alfa yo lo hubiese utilizado con Piglo, ¿tiene ese gen bloqueo de arabinosa? No, no lo tiene por ningún lado. Entonces, yo en esta parte de acá iba a obtener falsos positivos. Muy probablemente la producción en esta cepa de GFP iba a verse más reducido que en comparación con HB101. ¿Ok? Bueno,
Eso por decir una cosa de las cuestiones importantes que hay que considerar. Entonces no es solamente, que cepa tienes, pues va, ¿no? Muchas veces el plásmido que tú vayas a poner debe de ser a veces directamente proporcional a la cepa que vayas a utilizar. O digamos que tú tienes primero la cepa, entonces debes escoger muy bien al plásmido. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es generalmente partir de una serie de cepas que tú ya tengas en una biblioteca de cepas para posteriormente tú poder llevar a cabo el proceso. Bueno, continuando, ahora aquí vamos a ver que existen, ya vamos a dejar a un lado un poco a las bacterias y vamos a irnos a un lado con las levaduras. Aquí en este ejemplo, en la parte de arriba, ustedes pueden ver una cepa que es INB SC1, es Saccharomyces cerevisiae. Esta cepa la vende Thermo Fisher y es una cepa que según su genotipo es MAT-A y MAT-alfa. Y además tiene una serie de genes aquí que están mutados o deletados hasta cierto punto. Ahora, ¿qué significa el término MAT-A y MAT-alfa? Esos términos son dados a la sexualidad de la célula. Las células pueden ser haploides o diploides, en este caso estamos hablando de levaduras. Una célula diploide tiene ambos sexos, es decir, MAT-A y MAT-alfa. Por ende, la cepa que te están vendiendo aquí es una cepa diploide. También existen cepas que son totalmente haploides, que pueden contener solamente MAT-alfa o solamente MAT-A. ¿Okay? ¿Qué significa lo siguiente? Ahora, bueno, entonces regresamos a esta plantilla y digamos que tú tienes una levadura. Y la levadura, en algunos casos, tienden a formar estructuras de resistencia, ya sean tetradas o triadas, ¿no? Cuando tú ves estas estructuras al microscopio en un medio de cultivo, tiene que ser un medio de cultivo mínimo, que quiere decir que apenas le des de comer. Tú vas a observar estas estructuras y son esporas. Por ende, cuando tú ves esto, tú estás seguro que es MAT-A y MAT-alfa positivas. Es una diploide. Ahora, cuando tú no ves estas estructuras en el microscopio, tú estás seguro que es MAT-A o MAT-alfa, no ambas. Por ende, es una haploide. ¿Okay? Y una haploide puede ser MAT-A o MAT-alfa. ¿Okay? Esta estructura, claro está que le da resistencia a sistemas bióticos de pH, falta de alimento, etcétera, etcétera. Y es la forma que generalmente tú vas a encontrar a una cepa silvestre. ¿Ok? Eso es importante porque nosotros pensamos que cualquier cepa silvestre que yo encuentre en la penca de un maguey o en el corazón de un maguey o en una uva, etcétera, etcétera, me va a servir para transformar. Puede ser que sí, pero siempre es más conveniente que este sistema no comiences en un proceso de clonación. Casi siempre la idea es que sea MAT-A o MAT-alfa. Un haploide va a perder menos cantidad de construcción con el paso de las generaciones. Y siempre una diploide va a tener el efecto contrario. ¿Okay? Ahora, partes de la célula, también se sabe que si tú tienes un medio de cultivo, puras células de un solo género, en este caso MAT-A, va a llegar el punto en el cual va a cambiar su chip genético y va a generar MAT
alfa. ¿Qué quiere decir? Que un haploide tiene la cantidad necesaria, casi siempre, en su sistema para cambiar de sexo. Esto, cuando estamos hablando de un haploide comercial, esta capacidad se anula, por ende, solamente podrías tener una de las dos. ¿Okay? Pero en el caso en el que eso no suceda así, que tú tengas una silvestre hasta cierto punto y que también sea MAT alfa, que tenga la capacidad de cambiar de sexo, si esto pasa va a haber una reproducción sexual de la célula y por ende vas a tener al final una diploide. ¿Cómo se logra esto? Basta con poner en un medio de cultivo una MAT-A y una MAT-alfa y ellas solas hacen el trabajo y al final tú obtienes una diploide con estas características. ¿Okay? Bueno, el asunto aquí es que MAT-A o MAT-alfa casi siempre va a tener mejores rendimientos en la cepa y la cepa comercial, si es MAT-A, te asegura que esta está totalmente bloqueada o viceversa. Entonces, esa es una de las características, aparte que MAT-A es una proteína hormonal. Es una hormona que se siente en el sistema, que se expresa en todo el sistema del medio de cultivo. Y la cuestión es que esta hormona, para ser secretada, necesita un factor de exportación. Ese factor de exportación, adivinen cómo se llama, MAT-A. Entonces, si tú tienes una célula haploide MAT-A, es muy probable que tú necesites un plásmido que si tiene un sistema de secreción, en este caso MAT-A también, aquí sí hay afinidad. Pero si este termina siendo una cosa que no quieres, como un MAT-alfa, la afinidad entre esto y el tipo de ploidicidad que tiene este de aquí va a ser un poquito más complicado poder llevar a cabo el proceso de la expresión de la proteína que tú vayas a meter, en este caso heteróloga, en el medio de cultivo. Entonces, por eso es importante conocer la naturaleza de tu célula. De otra forma, pues te atienes a errores de principiante, que al final de cuentas, después de todo trabajo arduo, pues te das cuenta que no tienes la valoración real de lo que necesitas como hospedero. Bien, ahora, ¿qué significa que sea leucina, triptófano y uracilo deficientes? Entonces aquí vamos a quitar otra vez esta parte de acá y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que el sistema de selección de una bacteria es por la ampicilina o algún otro antibiótico, pero en general es la presencia de un antibiótico en el medio de cultivo. Aquí es un poquito parecido. Ahora, partemos de nuevo de esta levadura y vamos a decir que es histidina negativo y ¿qué te gusta? Uracilo deficiente, URA3 deficiente. ¿Qué significa? Que esa célula que está aquí no va a poder desarrollarse, o esta levadura no va a poder desarrollarse en un medio de cultivo en el cual no le pongas histidina y uracilo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que esta sobreviva en el medio de cultivo, yo tengo que agregar estos dos en el medio de cultivo, así tal cual, en forma de sal. Y esa te la pueden vender cualquier Simadrich, cualquier donde vendan reactivos. Entonces tú lo puedes meter en forma de sales, pero las concentraciones son muy bajas de estos de aquí. Tienen que ser concentraciones muy bajas, pero bueno. Para fines prácticos, tú sabes que una levadura con este genotipo necesita, al final de cuentas, histidina y uracilo en el medio de cultivo. ¿Qué quiere decir?
que como esto es negativo aquí, no tiene sus dos genes. Y estos genes te permiten, por ejemplo, histidina IS te permite que la levadura produzca histidina por sí sola o produzca el nucleótido uracilo por sí sola. Y como no la puede producir por sí sola, si no se le agregas al medio de cultivo, se muere. Así de sencillo. Entonces tú tienes que tener un medio de cultivo que tenga esos dos elementos aquí para que se pueda desarrollar. Es por ello que es un sistema de selección. ¿Ok? ¿En qué consiste? Nosotros veíamos al gen PEYEX. PEYEX S1. Si se dan cuenta, ese plásmido, vamos a irnos en las remembranzas, tenía leucina, uracilo como sistemas de selección. ¿Ok? Digamos que como nosotros partíamos de una cepa histidina negativa en el ejemplo y una uracilo negativa, todo aquel hospedero que acepte a esta construcción de aquí no va a ser más deficiente en URA3, pero sí en histidina. ¿Ok? Bueno. Y tampoco va a ser deficiente en leucina 2D si mi hospedero fuese deficiente en leucina 2D. Entonces, volvemos al ejemplo. En este caso, tienes aquí URA 3. Lo que quiere decir que cuando tú esos dos los juntas y transformas, tú tienes una cepa que aparte del núcleo ya va a tener varias copias de tu construcción. Pero para que sepas que tiene varias copias de tu construcción, tú tienes que hacerlo crecer en un medio de cultivo mínimo. Y el medio de cultivo mínimo significa muy bajas concentraciones de carbohidratos, en este caso glucosa, y las concentraciones de las sales de los 20 aminoácidos esenciales. Y ese también se vende en un reactivo llamado drop out. Y el drop out casi siempre te va a decir, bueno, yo te vendo el drop out, pero ¿en qué lo quieres deficiente? Hay en los 20 aminoácidos esenciales, inclusive está en uracilo. ¿Ok? Y aquí digamos que histidina negativo, que tiene todos menos histidina. ¿Ok? Y se lo agregas acá. Mira servir este sistema, si ya lo tengo acá. La idea es que este sistema pueda crecer, el que ya tuvimos en la transformación, pueda crecer una vez que tú pones el plásmido y tienes varias copias de un plásmido, que dijimos que eran desde 50 hasta 100 copias. Pero ¿qué puede pasar? Tú tienes esto de aquí, tú tienes un medio de cultivo mínimo y tú quieres que este aquí adentro sobreviva y genere crecimiento selectivo y solamente crezca aquel que tenga tu plásmido adentro. Entonces, en el momento que tú metiste el plásmido, esta cosa de aquí ya adquirió la producción de uracilo 3, que era una de las variantes que no podía el producir, pero ella lo produce, es decir, lo metes aquí y por sí solo lo produce. Pero el dropout tiene todos los aminoácidos menos uno de ellos. En este caso, hice yo la pregunta que si histidina negativo era lo indicado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que tiene todos los sistemas menos histidina. Y aquí, en este PIEX, en ningún lado dice que tiene histidina, sino era leucina 2. Pero este organismo no era susceptible a leucina. ¿Ok? Entonces, este dropout de aquí no me va a funcionar. Yo necesito un dropout que hasta cierto punto tenga, si tuviese
deficiencia aquí y aquí, si estas fueran iguales, este de aquí, pues no me iba a servir. ¿Ok? Entonces, si yo tengo este plásmido que tiene esta realidad, esta no era una deficiencia que yo tenía que cubrir. ¿Ok? Pero si tenía que cubrir una de estas dos deficiencias. Este dropout lo que va a hacer es que no va a poder crecer porque no puede producir histidina y no se la estoy agregando. Por ende, no voy a tener un organismo positivo, un organismo que tenga las clonas de acá. Lo que en este caso se iba a haber hecho es que el plásmido no tuviese leucina 2D o se hubiese escogido una hospedera de levadura que en vez de ser histidina negativo hubiese sido leucina negativo. ¿Sí? Cualquiera de las dos. 2D negativo. Ahora tengo aquí este igual y esos dos tienen que ser igual o tengo que buscar la forma de que estos dos sistemas selectivos se empaten, que no lo tenga presente en su genoma y que este plásmido se lo pueda meter. Ahora sí, lo que puedo yo hacer es tener un medio de cultivo tipo dropout que en vez de ser histidina negativo fuese leucina negativa, que no tuviera leucina o no tuviera uracilo 3. Y de esta manera yo sé que todo lo que crece aquí va a tener mi construcción porque yo ya le estoy dando ese sistema de selección a la cepa que de manera inicial no tenía. Y entonces la idea es comprar un dropout que sea deficiente en cualquiera de estos dos o en los dos porque existen y meterlo aquí. Y de esa manera tú te aseguras que como tú no se lo estás agregando físicamente por tu mano, se lo está agregando la construcción que tú metiste. Entonces te cercioras que esto es positivo. ¿Ok? Por eso la importancia del sistema de selección que se tomó como leucina 2, uracilo, histidina, etc. Esa es la idea, que al final de cuentas sea un sistema muy parecido de selección como el de la ampicilina. Y aquí tenemos un ejemplo. En estos ejemplos es un artículo científico donde ellos cuando hacen construcciones tienen que poner cuál es el genotipo, y eso es como de ley. Y aquí parten de DH5-alfa, que ya lo vimos, y parten también, una vez que ya definieron DH5-alfa, hacen este procedimiento que les comentaba de primero transformar en E. coli para tener varias copias. Y hacen una primera construcción para que esa construcción se hagan miles de copias. Y como ya fue definido DH5-alfa con anterioridad aquí arriba, pues entonces vemos cuál es el genotipo una vez que se agrega el plásmido. Porque el plásmido le va a dar genes que no tenía antes, como el gen de resistencia a ampicilina y el gen LAC-Z. Esto es importante porque recordemos, si nos vamos otra vez para atrás, DH5-alfa es deficiente en LAC-Z. Yo hubiese escogido HB101, ¿es deficiente en LAC-Z? No. Si nos hubiéramos equivocado y escoger BH101 en vez de DH5-alfa desde un inicio, esta parte de aquí ya es un fracaso. Entonces, el plásmido tiene esas construcciones de aquí, tiene estos genes, por ende se le agregan al genotipo y se señalan. Posteriormente, otra cepa de H5-alfa ahora tiene esta construcción, que es PYX, la construcción esta, el plásmido que ya habíamos visto, es PYX, es decir, esta de acá. Y en este caso le metieron el mismo gen BGLA. Y aquí tiene otra vez resistencia a ampicilina, promotor positivo de esta parte del fosfoliceratoquinasa
KEX2, que es un sistema de exportación, COSA, que es un sistema de reconocimiento del RNA ribosomal, el gen BGLA y el terminador del promotor. Y aquí Saccharomyces 2D, que significa que era MAT-alfa y MAT-A para 24D, y ambos eran deficientes en leucina y uracilo, lo que significa que ambos son haploides y una vez que se aparean entre ellos se forma la cepa 224D. De forma sexual, por ende, ya es MAT-A, MAT-alfa con sus mismas deficiencias. Y posteriormente lo de acá son las cepas de Saccharomyces que se obtuvieron con 224D, es decir, PM4, PM7 y PM15 son Saccharomyces 224D hospedera que recibió estas características en un plásmido. La única diferencia entre ellas, si se dan cuenta, es exactamente igual. La única diferencia entre estas cepas, que en el proceso de selección se dieron cuenta que unas aceptaron más construcción que otras, es decir, entre las 50 y las 100 copias. Y bueno, así nos vamos también a lo que serían algunas cosas importantes, nomás para mencionarles, como los promotores constitutivos, que en algunos casos estos son los más usados, que se han utilizado más en estas cepas. Esos son los inducibles que se han usado más en estas mismas cepas. Y estos son los promotores que permiten la expresión de tu gen. Lo mismo hacemos con aquellos sistemas de exportación, como el famoso SS que vimos aquí. No solamente existe ese, sino toda esta lista que está acá. Y de esta lista podemos nosotros darnos cuenta de dónde están saliendo esas señales de exportación. Unas también son de las mismas levaduras o inclusive algunas son de hongos, no necesariamente levaduras, y los hongos hospederos los pueden leer en algunos casos. Entonces aquí está el famoso que les mencionaba, MAT-alfa o MAT-A, que también son unos sistemas de secreción. Están los sistemas de la sucrosa 2, está el PKL, no confundirlo con el promotor PFK. Entonces hay un montón, hay un buen número de sistemas de exportación, que son sistemas que tú puedes utilizar o tú puedes ver como una amenidad en un plásmido. Aquí importa el sistema de exportación con respecto al hospedero. No necesariamente es una limitante muy fuerte, pero sí se sabe que en algunos experimentos, como los que están aquí, de proteínas recombinantes, estas tuvieron mayor éxito, o sea, estos factores de exportación tuvieron mayor éxito en cada una de las cepas hospederas seleccionadas. Y pues en resumen, cuando tú vas a poner una construcción y vas a ver si es constitutivo o es inducible, es por esas cuestiones, porque también tiene mucho que ver la decisión del proceso de producción. Si digamos tu proceso de producción ya está bien establecido en una empresa y tú no puedes cambiar el sistema de producción, ya sea continuo, lote alimentado o en lote, estos son los tipos de plásmidos que tú debes de utilizar. Es decir, si vas a utilizar un promotor constitutivo, casi siempre se recomienda que el sistema de producción sea continuo o por lote alimentado. Pero si tú vas a hacer un promotor inducible, pues si es inducción es un sistema también por lote alimentado o simplemente un sistema batch o un sistema cerrado. Y esta parte de aquí, que vendría siendo la cuestión de la glicosilación, la vamos a ver en la próxima sesión. Simplemente quiero que sea una idea hasta ahora de todo lo que conlleva poder generar un sistema de clonación. Es no solo el gen, el marco abierto de lectura, sino toda la maquinaria que hay atrás, y la cepa o el hospedero no es menos importante. Entonces, nos vemos en la próxima y espero que todo esté muy bien en su familia, en sus casas, en esta temporada de coronavirus. Nos vemos.